En una noche invernal, con copos de nieve cayendo del cielo, una niña le pregunta a su abuela por qué siempre neva en su pueblo. La abuela dice que esa historia es larga, pero ante la insistencia de la niña, empieza a contarle. Hace muchos años, en una mansión en lo alto de su montaña, vivía un inventor conocido por sus creaciones. Una de las más extrañas fue un hombre con tijeras en lugar de manos. Le dio órganos, un corazón para sentir y un cerebro para pensar, pero el inventor era muy anciano y murió antes de terminar su trabajo, dejando a Edward, su creación, solo e incompleto. Después, en los 1950s, una mujer llamada Peg intenta vender maquillaje casa por casa sin éxito. Desesperada, termina en la mansión sombría de Edward. Aunque descuidada, la mansión destaca por su jardín lleno de arbustos esculpidos como animales, dejando a Peg impresionada. Al encontrar la puerta principal entreabierta, Peg entra. Dentro, el ambiente es gris y lleno de telarañas. Sube unas escaleras lúgubres en busca del dueño de la casa. Peg llega al ático. De repente, oye un ruido leve. Al girarse, descubre a un joven con tijeras por manos, vestido de cuero negro. Asustada, Peg se dispone a salir, pero Edward le pide que no se vaya. Peg, asombrada por sus manos de tijera, le pregunta qué le pasó y dónde están sus padres. Edward responde que está incompleto y que su padre nunca despertó un día. Peg nota unas cicatrices en el pálido rostro de Edward causadas accidentalmente por sus tijeras. Cuidadosamente le limpia la cara con un algodón impregnado de astringente. Decidida a ayudarlo, Peg lleva a Edward a su casa. En el camino, él se asombra por el paisaje tan colorido. Tanto las casas como las personas lucen colores vivos. Una vecina los ve llegar y pronto comienza a difundir rumores entre las demás vecinas sobre el extraño acompañante de Peg. El contraste de colores entre el suburbio y la mansión de Edward destaca las enormes diferencias entre los dos mundos que están por encontrarse. Por un lado, la vida solitaria de Edward y por el otro, el ambiente sociable y lleno de chismes del suburbio. Como podemos ver en el suburbio, los colores son vivos y alegres, las casas están pintadas de tonos pastel y el pasto brilla con un verde intenso, lo que refleja una vida comunitaria aparentemente perfecta e ideal. Sin embargo, pronto descubriremos que estos colores son solo maquillaje. Adentro, Peg le muestra a Edward fotos de su familia y le cuenta sobre su esposo Bill, su hijo Kevin y su hija Kim. Al ver la foto de Kim, Edward siente una inmediata e inocente atracción. Luego, Peg lleva a Edward a una habitación y le da ropa de su esposo para cambiarse. Al explorar, Edward se mira en el espejo y accidentalmente se rasguña la cara. También lucha con la ropa cuando intenta vestirse. Al volver, Peg cura su herida y lo ayuda a ponerse su mono. Durante la cena, Bill y Kevin miran a Edward con una mezcla de temor y curiosidad. Peg se esfuerza por hacer que se sienta acogido. Edward maneja torpemente la comida con sus manos de tijera y después de la cena, Peg lo arropa permitiéndole dormir tranquilo. Al día siguiente, cuando todos los esposos se van al mismo tiempo al trabajo, Peg intenta cubrir las cicatrices de Edward con maquillaje, pero el rostro de Edward toma un tono lavanda pastel. El maquillaje de Peg adquiere un significado simbólico interesante. El maquillaje, como sabemos, se usa para embellecer o alterar la apariencia para ajustarse a una imagen ideal. Y en este sentido, los vivos colores del suburbio y las ropas de sus habitantes simbolizan una realidad maquillada. Pretenden ajustarse a una imagen ideal, ocultando todo lo que difiere de las estrictas normas y expectativas. Todo esto contrasta con Edward, quien viste de negro y vive en un entorno sombrío. El negro, que desde la física es visto como la ausencia de color, sugeriría que Edward no está maquillado por las pretensiones sociales y está libre de las influencias superficiales que predominan en el suburbio colorido. Sin embargo, al llegar al suburbio, rápidamente intentan ajustarlo a su modo de vida. Peg lo viste con ropa de Bill y le aplica maquillaje, pero es interesante notar que en lugar de lograr el efecto deseado, el rostro de Edward adquiere un tono lavanda pastel, reflejando los colores del suburbio y simbolizando el intento de convertir a Edward en uno de los suyos. Después, mientras Bill poda las plantas, Edward, usando sus tijeras, transforma un arbusto en un dinosaurio y luego otro en figuras de la familia Bugs, dejando impresionados a Bill y Peg. De repente, una mujer aparece gritando que Edward es una criatura del infierno y huye aterrorizada al verlo acercarse. Poco después suena el timbre. Al abrir la puerta, Peg se encuentra a sus vecinas curiosas, deseosas de conocer al nuevo huésped de los Bugs. Le sugieren organizar una barbacoa esa misma tarde y Peg, sin muchas alternativas, acepta. Durante los preparativos, Edward ayuda picando la lechuga y al observar a Peg abrir una lata de piñas, recuerda cuando su padre decidió crearlo mientras esperaba que uno de sus inventos le preparara su comida. Más tarde, durante la barbacoa en el patio de los Bugs, los vecinos quedan maravillados con el espléndidamente cuidado jardín. Las mujeres fantasean con Edward y luego se turnan para darle bocados de los platos que llevaron. Algunos hombres hacen comentarios sutiles sobre las tijeras de Edward, pero mientras él utiliza sus tijeras para asar verduras, un veterano de guerra se le acerca compartiendo su experiencia con la discapacidad y le aconseja a Edward que nunca permita que lo llamen minusválido. Quiero que te acuerdes de este veterano de guerra más adelante. Esa noche, Edward recuerda cuando su creador intentó enseñarle modales con un libro
aburrido sobre etiqueta, pero terminó leyéndole poemas divertidos. Mientras tanto, Kim regresa a una acampada con su novio Jim y su grupo. Al entrar en su habitación y encender la luz, se sobresalta al ver a Edward reflejado en el espejo. Edward, asustado, accidentalmente corta la cama de agua. Kim, nerviosa, corre hacia la habitación de sus padres, donde Peg la calma. Bill lleva a Edward a otro cuarto. Le da ron diciéndole que es limonada mientras se lamenta de los cambios de humor de su hija adolescente. Al beber, Edward se emborracha rápidamente. Peg, deseando que Kim y Edward se hagan amigos, los presenta. Sin embargo, Edward, sorprendido y afectado por el alcohol, se desmaya. Al día siguiente, Joyce, una de las vecinas admiradoras de Edward, le pide que decore su jardín. Después de esculpir un par de cisnes, le ofrece limonada, pero él, recordando su mala experiencia, la rechaza con un vómito. Más tarde, Edward asiste a la clase de Kevin, donde este demuestra con orgullo cómo Edward puede crear arte con papel usando sus tijeras. Esa noche, la familia Box cena con el novio de Kim, Jim, y una amiga de Kim. Mientras Edward se encarga de cortar la carne, Jim habla sobre las recientes adquisiciones de su padre, mencionando que están bajo llave y que no le comprarán un auto. Bill opina que quizás prefieren que Jim lo compre por sí mismo, ya que eso forma carácter y valor. Comenta también que Edward no cobra más que galletas por su trabajo de jardinería, lo que haría imposible cubrir sus necesidades básicas. En un intento de servir carne a la amiga de Kim, ella lo rechaza disgustada porque Edward usó sus manos para cortarla. Edward, por error, deja caer el trozo en el regazo de Kim, quien se molesta y se retira de la mesa. Otro día, mientras Edward poda las plantas de una vecina, decide darle un corte original a la mascota de esta. La mujer queda encantada con el resultado y pronto todas las vecinas llevan a sus mascotas para que Edward les haga lo mismo. Durante esta actividad, Joyce le pide a Edward que le corte el cabello. Mientras lo hace, ella se emociona de más. Inspiradas, otras vecinas también piden cortes de cabello a Edward que resultan ser excéntricos pero atractivos. Peg, igualmente entusiasmada, se une y también le pide un corte. Siguiendo la misma línea que he manejado, uno de los temas centrales de la película es la conformidad, que ocurre cuando las personas alinean sus acciones, actitudes y creencias con las normas sociales de un grupo para encajar. En el suburbio colorido y artificial de la película, todos siguen las mismas rutinas. Los hombres salen y regresan de casa al unísono y las tendencias se copian rápidamente. Si una vecina decora su jardín con una escultura de arbusto, pronto todas hacen lo mismo. Si una peina a su perro de una manera particular, todas las demás imitan el estilo. Si el corte de pelo de una es admirado, todas quieren que Edward las peine. En este suburbio, como en muchas sociedades de nuestro mundo, la gente actúa, piensa y desea conforme a la norma, lo que hace que ser diferente sea extremadamente difícil. Por más que intenten, Edward simplemente nunca podrá conformarse. Su aspecto no solamente es diferente, sino también funcionalmente distinto, y esto naturalmente afecta cómo interactúa con el mundo y con los demás. Además, su crianza fue completamente diferente a la vida suburbana. Si en realidad desean que sea parte de su comunidad, necesita ser comprendido y aceptado como es, no como ellos quisieran que fuera. Sin embargo, el miedo y la falta de entendimiento hacia lo diferente llevarán a un trágico desenlace. Más tarde, una clienta lleva a Edward a afilar sus tijeras al mercado, donde ve a Kim y a Jim besándose. Al volver, encuentra a Kim y a Jim fuera de casa, incapaces de entrar porque había olvidado las llaves. Edward rápidamente les abre la puerta sin arañarla, y Jim, agradecido, le pide que avise si llega Peg, insinuando que tendrá un encuentro con Kim. Más tarde, Edward es invitado a un programa de televisión junto a Peg. Durante el show, Edward confiesa que lo mejor de su nueva vida han sido los amigos que ha hecho. Luego, una mujer del público le pregunta si ha considerado alguna cirugía para tener manos normales, pero otra espectadora comenta que entonces perdería su singularidad y no estaría en televisión. Peg asegura que Edward siempre será especial sin importar lo que pase. Después, al preguntarle si tiene novia, Edward, nervioso, intenta tomar el micrófono, pero corta accidentalmente los cables, electrocutándose y cayendo. En casa, Kim observa el programa con su novio y su hermano Kevin. Mientras ellos se ríen del incidente, Kim se muestra visiblemente preocupada por Edward. Al día siguiente, Joyce lleva a Edward a un salón de belleza que ella desea comprar para poner a Edward a trabajar ahí. Después de mostrarle el lugar, lo lleva a la bodega y empieza a desvestirse sobre él. Afortunadamente, el asiento en que están se rompe y Edward se escapa, dejando atrás a una Joyce frustrada. Edward se dirige a una pizzería donde lo espera la familia Box. Bill le pregunta cómo le fue y Edward inocentemente cuenta que Joyce le mostró el local y luego se quitó la ropa en la bodega, lo que incomoda a todos. Pero rápidamente Bill cambia de tema y menciona que Edward ahora necesitará un préstamo bancario para iniciar su negocio. Peg acompaña a Edward al banco, pero le niegan el préstamo cuando el banquero se entera de que no tiene número de seguridad social, historial crediticio ni avales. Aunque las clientas de Edward ofrecen testimonios, el banco no los acepta como garantía. Sin embargo, el banquero le sugiere que primero construya su historial crediticio antes de solicitar nuevamente. Mientras tanto, Jim intenta convencer a Kim de usar a Edward para robar joyas de sus padres. Kim está en contra, pero Jim argumenta que sus padres están asegurados y pronto recuperarán
arreglarán todo. Sugiere que con el dinero de las joyas podrían comprarse una camioneta para poder estar solos. Aunque Kim no quiere aprovecharse de Edward, finalmente accede a regañadientes. Jim engaña a Edward para que les ayude a robar sin decirle que es la casa de Jim. Esa noche entran a la casa y Edward usa sus manos de tijera para abrir las cerraduras. Sin embargo, un sistema de alarma los detecta y atrapa a Edward. Kim no quiere abandonar a Edward, pero Jim la carga y se la lleva, dejando a Edward solo para enfrentar a la policía. Peg y Bill se apresuran al centro de detención al enterarse de lo sucedido. La fiscalía libera a Edward porque consideran que no entiende completamente lo que está bien o mal. El psicólogo que lo evaluó explica que su aislamiento prolongado le impidió aprender estas diferencias. Agrega que Edward carece de contexto y guía y su conciencia de la realidad está escasamente desarrollada. La noticia se esparce por el barrio y las vecinas empiezan a dudar de las verdaderas intenciones de Edward al ayudarlas. La fanática religiosa aprovecha para reafirmar sus palabras sobre Edward a las vecinas. Al llegar a casa, Peg y Edward son rodeados por periodistas. Kim, angustiada por el caos de la situación, le explica a Edward cuánto luchó para que Jim volviera por él. Kim menciona que Edward debió sentirse mal al enterarse de que se trataba de la casa de los padres de Jim, pero Edward admite que ya lo sabía, pero aún así decidió ir porque Kim se lo pidió. Jim interrumpe la conversación y aunque Kim se acerca enfadada para reclamarle, Jim no se disculpa y afirma que Kim aceptó hacer todo. Kim, molesta, se va. Edward, irritado por la situación, deja arañazos en la pared. Después, Bill intenta enseñarle a Edward sobre ética presentándole el siguiente caso. Si encuentras una maleta llena de dinero en la calle y no hay nadie cerca, ¿qué harías? ¿Te la quedas? ¿Compras cosas para tus seres queridos? ¿La donas o la entregas a la policía? Bill espera que elija entregarla, pero el inocente Edward responde que se lo daría a sus seres queridos. Mientras tanto, la ex admiradora Joyce esparce un rumor que acusa a Edward de intentar abusarla, amenazándola con sus tijeras, lo que lleva al resto de las vecinas a rechazar su asistencia a la cena navideña organizada por Peg. Durante una noche, mientras Peg y Kim decoran el árbol de Navidad, Kim observa por la ventana un hermoso espectáculo. Edward esculpe una figura de hielo en el jardín y los fragmentos que caen simulan una ligera nevada. Kim sale a danzar entre los copos, pero Jim interrumpe bruscamente, asustando a Edward, quien accidentalmente rasguña la mano de Kim. Jim reacciona violentamente, empujando a Edward y echándolo del jardín mientras lo insulta. Peg lleva a Kim al interior para atender su herida, pero Kim, indignada, sale nuevamente, termina su relación con Jim y busca a Edward, pero este se ha ido. Al principio vimos que los vecinos recibieron a Edward con entusiasmo, pero solo porque vieron en él una oportunidad para beneficiarse de él y su ingenuidad. Su bienvenida fue más interesada que sincera, ya que su aceptación parecía depender de lo útil que era. Cuando las vecinas lo vieron por primera vez, fantasearon con él y luego explotaron sus habilidades para arreglar sus jardines y peinados, pagándole apenas con galletas. Después, Jim abusó de su inocencia para robar en su propia casa y Joyce intentó usarlo para enriquecerse en un salón de belleza y luego lo acosó. Y cuando los vecinos mostraron sus peores comportamientos, todos prefirieron acusar a Edward, el que es diferente a ellos, para mantener la imagen de una comunidad perfecta. Jim organizó el robo, pero acusaron a Edward. Joyce intentó abusar de él, pero Edward terminó siendo acusado. Incluso después de que Edward contó lo que Joyce hizo, la familia Box prefirió ignorarlo para seguir aparentando normalidad. Todo esto refuerza uno de los temas centrales. Las apariencias pueden ser engañosas. Y en un vecindario donde las apariencias lo son todo y nadie cuestiona las normas, no tardan en volverse contra Edward. Edward, enfurecido, se aleja del pueblo, rasgando su vestimenta y arruinando una planta de una vecina. Además, revienta una llanta y recorta una planta con forma diabólica para la mujer religiosa. Aquí, Edward claramente ha llegado a un punto crítico. Rasguñar su vestimenta que le había dado Peg para que encajara en la sociedad en la que está, simboliza su rechazo a conformarse con esta sociedad. Solo buscaba aceptación, y aunque inicialmente estaba contento de hacer amigos, pronto descubrió su crueldad y ha decidido que ya no quiere ser parte de esta sociedad. Una vecina alerta a la policía, que llega poco después buscando a Edward en la casa de Peg. Peg y Bill salen a buscarlo, pero Edward vuelve solo a la casa de los Bugs al ver un patrullero. Cuando Kim ve a Edward, le pide un abrazo. Él lo intenta, pero se detiene, temiendo lastimarla. Kim entonces toma sus manos y las coloca alrededor de sí misma en un abrazo cálido. En ese momento, Edward recuerda el día en que su padre le entregó unas manos artificiales, pero justo entonces el inventor cayó muerto repentinamente. Edward trató de coger las prótesis, pero accidentalmente las dañó. Luego, al intentar acariciar el rostro de su creador fallecido, cortó su piel sin querer, manchando de sangre sus tijeras. Al principio, Kim, al igual que los demás, se dejó llevar por la apariencia inusual de Edward y sus manos de tijera, que pueden parecer intimidantes. Pero al conocerlo mejor, descubrió la bondad e inocencia que él tiene. Aprendió a verlo y aceptarlo tal como es. Esto se ve claramente en lo que acabamos de ver. Ella toma sus manos, aunque sean tijeras, y se abraza a ellas. Este gesto muestra que el esfuerzo por entender y empatizar con alguien puede vencer el miedo y romper las barreras, permitiéndonos ver a los demás más allá de nuestras primeras impresiones y así crear conexiones más profundas. Mientras tanto, Jim, borracho con un amigo, le ordena
conducir hacia la casa de Kim. Kevin camina por la acera y el veterano de guerra le pide que le avise cuando atrapen al lisiado. El mismo hombre que vimos que antes le dijo a Edward que no dejara que nadie le dijera lisiado es el mismo que ahora le dice así, lo que refuerza el tema de las apariencias en este lugar. De repente Jim y su amigo se acercan conduciendo peligrosamente cerca de Kevin. Edward se da cuenta y corre a salvarlo, pero sin querer le corta la cara a Kevin. Jim asume que Edward estaba atacando a Kevin y al oír el alboroto los vecinos salen y llega la policía. Kim le pide a Edward que huya y él corre hacia su mansión en la colina, seguido por el oficial. Peg intenta convencer a la multitud enojada para que dejen ir a Edward. El policía dispara al aire 3 veces para hacer creer que Edward ha muerto, pero la gente, aún dudosa y curiosa, se dirige hacia la mansión. Kim alcanza a Edward en la oscura mansión, le asegura que Kevin está bien y expresa su preocupación por él. Mientras están a punto de besarse, Jim irrumpe e intenta disparar a Edward. Kim reacciona rápido, tumba a Jim y lo amenaza con las tijeras de Edward. Jim la empuja, enfureciendo a Edward, quien lo apuñala fatalmente y lo deja caer afuera. Nadie de los vecinos se esforzó realmente por entender a Edward. Si desde el inicio lo hubieran aceptado tal como era, se habrían evitado muchos malentendidos y esto no habría terminado en tragedia, ni con Edward perdiendo su inocencia. Edward le pide a Kim que se vaya, ella lo besa, le declara su amor y luego engaña a los vecinos diciéndoles que Jim y Edward murieron en un duelo, mostrando una mano falsa de Edward. La gente se lo cree y desolada se retira a sus casas. Kim fue la única que llegó a ver y aceptar a Edward tal como es, pero creo que pudo haber hecho más por él. Ella sabía la verdad sobre las acusaciones falsas contra Edward, incluyendo el robo, el acoso de Joyce y el incidente con Kevin, pero decidió no decir nada, lo que permitió que los problemas escalaran. Incluso al final Kim mintió sobre lo sucedido con Jim y Edward, manteniendo así la buena imagen de Jim a pesar de sus acciones y dejando que los vecinos sigan viendo a Edward de forma negativa a pesar de su bondad. Es complicado entender por qué no actuó, especialmente porque parece amarlo de verdad. Quizás no lo hizo por miedo o porque conocía bien a sus vecinos y pensaba que defender a Edward no serviría de nada. Pudo haber creído que cualquier intento de limpiar su nombre sería inútil y que los prejuicios de la comunidad continuarían atribuyéndole problemas. Tal vez pensó que la mejor manera de protegerlo era dejando que regresara a su mansión y mintió sobre su muerte para que todos lo dejaran tranquilo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Fue Kim una cómplice indirecta del destino de Edward por su pasividad? ¿O simplemente era un adolescente que no tenía los recursos emocionales para manejar esta situación tan complicada? Al terminar la historia, la abuela le dice a la niña que Kim nunca más vio a Edward. Ante la pregunta de cómo lo sabe, la abuela revela que ella es Kim. Ella está convencida de que Edward sigue vivo, que es un inmortal que no envejece. Piensa así porque nunca nevó en el vecindario hasta que Edward llegó y luego empezó a nevar. Cree que Edward pasa su tiempo esculpiendo figuras de hielo en su mansión y finalmente confiesa que a veces todavía la puedes ver bailando en ella. Las manos de tijera de Edward sirven como un recurso visual para destacar la diferencia entre cómo lo ven los demás y quién es realmente. Sus manos le impiden tocar o ser tocado sin lastimar, lo que hace que sus vecinos, obsesionados por las apariencias, lo perciban como una amenaza y lo rechacen sin intentar entenderlo. Sin embargo, a pesar de su apariencia intimidante, nos damos cuenta de que Edward es en realidad alguien lleno de belleza, inocencia y bondad, al contrario de muchos vecinos que, aunque parecen amigables, ocultan su crueldad, como por ejemplo Joyce o el veterano de guerra. Las esculturas que Edward crea pueden ser vistas como una expresión de su belleza interior. Edward, por lo tanto, representa a quienes se sienten apartados y no logran conectar o comunicarse con otros de la manera en que los demás a su alrededor lo hacen, a aquellos que a menudo son malinterpretados o rechazados por ser percibidos diferentes, pero que en realidad guardan una belleza interior que solo quienes superan sus prejuicios y miran más allá de las manos de tijera pueden apreciar. En última instancia, creo que la película nos hace pensar en cómo juzgamos a otros y resalta la importancia de ser empáticos y comprensivos. Nos anima a revisar nuestras ideas y a ser más abiertos e inclusivos, recordándonos que detrás de alguien que parece extraño puede haber un espíritu gentil esperando ser comprendido y aceptado.